Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos ya al tercer video. Les agradezco muchísimo sus muestras de afecto que me han enviado vía Instagram o por este medio o por WhatsApp. Sé que el anterior video sobre cómo sobrevivía mi agencia de publicidad y de medios, o la primera agencia de medios y publicidad hace 8 años, causó un poco de controversia, sobre todo en la agencia en la que llegué a trabajar. Por ahí algunos excompañeros me llegaron a decir que ahí estaba generando polémica. Señores, es cosa del pasado. Yo solamente comenté una anécdota de vida. No puse nombres, no puse compañías, porque no me interesa una polémica. Eso solamente es para que la gente que ha pasado por eso mismo no lo vuelva a suscitar, sobre todo las personas de recursos humanos, pues entiendan que muchas veces lo que hacemos no es lo correcto y pues a lo mejor podamos corregir, no lo sé, yo espero vivir en un mundo mejor algún día y pues bueno, cambiemos toda esa temática, vamos a centrarnos en el mes que estamos, el mes de junio, donde festejamos y celebramos a los papás. Muchas felicidades a todas aquellas personas que tienen a sus papás. Disfrútenlos, apapáchenlos, lleven a comer, llévenlos a cenar, a desayunar, a lo que ustedes quieran, pero hagan algo con ellos. Recuerden que es como el eslogan que hemos visto, ellos no sabían cómo ser padres y sin embargo los tuvieron a ustedes. No, no es eso. Pero sin embargo hicieron todo lo posible para que ustedes sean quienes son. No debemos de juzgar a nuestros padres, cuando menos es una experiencia de vida que yo les podría decir. Y pues bueno, a los míos, a mi abuelo, a mi papá, besos hasta el cielo, sé que me están viendo en estas nuevas locuras que estoy haciendo. Y pues bueno, también vamos a centrarnos en el mes de junio, el mes del orgullo gay, el Gay Pride precisamente. Muchas veces ni siquiera sabemos de dónde sale toda esta historia. Y pues bueno, vamos a contar un poquito, no me la sé completamente bien, pero pues bueno, todo es de a partir del 28 de junio de 1969 me parece, en el bar Stonewall o la cafetería Stonewall en Nueva York, donde se suscita una manifestación sobre toda esa opresión que se estaba viviendo en ese momento, ya que no era nada bien visto. En algunos países sigue suscitándose, pero bueno, en aquella época todavía era penado, podías terminar en la cárcel, si no muerto, y pues bueno, también podías estar encerrado en un psiquiátrico, podrían castrarte, o sea, N mil cosas que desafortunadamente tuvieron que vivir aquellas personas en los años 60. Y pues bueno, es también un poco entender cómo ha cambiado en las diferentes etapas de la historia, 1960, 1970, con todo este boom y la liberación del amor y del peace and love y de todo ello, y 1980, desafortunadamente, con la detonación de la enfermedad de SIDA, donde precisamente se empieza a ver más reflejado en la comunidad gay, donde es estigmatizado precisamente esta comunidad por todo lo que se viene suscitando y todo lo que sufrieron estas personas. Estas personas a las que yo también pertenezco, por favor, no se vayan a sentir ofendidos, no es el aspecto. Y pues bueno, hasta el día de hoy, bueno, pasando 1990, que es donde se centra mi historia, cómo salí yo del closet, y van a decir, ok, Will, qué divertido, vamos a escuchar cómo saliste, créanme que sí es un poco divertido. Y pues es solamente comentarles mis anécdotas, cómo se suscitó, cómo lo pude sacar adelante. Y pues afortunadamente tuve abuelos maravillosos, salidos de otra época, donde precisamente entendieron perfectamente quién era yo y que lo más importante era amar a esa persona, no juzgarlo, porque al final del día no venimos a eso, a este mundo. Y pues bueno, hasta el día de hoy, donde todos ustedes, pues ya ni qué decir, Tinder, Grindr, N mil aplicaciones que ya hay hoy en día para poder estar en contacto. Y pues bueno, disfruten ese tipo de libertad que hoy ustedes tienen, que desafortunadamente muchos de ustedes no lo tuvieron en su momento, pero es algo que se luchó para que precisamente esa libertad de expresión, el poder salir con una persona que aman, abrazado, agarrado de la mano, poder besarlo, poder decirle que lo aman, se puede hacer en la Ciudad de México o en algunos otros estados donde se ha legalizado el poder casarse, el poder hacerlo. Y pues bueno, pues mi historia también tiene que partir a partir de la persona que amo y con la que estoy y que estoy felizmente. Y pues bueno, es mi esposo y que lo amo muchísimo y le mando un besote, aunque muchas veces ni siquiera sé si me está viendo, pero bueno,
le mandamos un besote. Y pues bueno, vamos a centrarnos en el año de 1996. Sí, 1996-97 precisamente. En aquella época el puberto Will Scolling pues simplemente quería entrar a una universidad y tenía que ir a pedir informes. Y pues bueno, decidí ir a hacerlo, decidí a pedir esos informes a esa universidad donde yo siempre había querido estudiar. Y pues ahí conocí a la persona que se convertiría en mi primer pareja. En aquella época pues no teníamos todos los medios que hoy en día ustedes tienen, WhatsApp, correo, todo ello, pues sí existía, pero era un poco más arcaico. Empezábamos a tener nuestras clases de computación, donde precisamente nos enseñaban con unos disquetes muy chistosos, pues cómo poder programar y cómo poder hacer y meter códigos. Y pues bueno, no era tan avanzado como precisamente hoy ustedes lo pueden vivir. Entonces conocí a esta persona, me dio el recorrido y pues una cosa llevó otra y me pidió mi teléfono. En aquella época era lo único que podíamos hacer, pedir el teléfono. Pero antes de llegar a esa anécdota, partamos un poco más atrás al pequeño Will, donde precisamente yo desde muy pequeño me di cuenta de que algo era diferente a los estándares, a todo lo que veía alrededor, a mi familia, a mis amigos, a mis primos. No era exactamente lo mismo. La realidad es que nunca me llamaron la atención las niñas. Solamente una vez besé a una de mis compañeritas en la primaria. Ni siquiera fue un beso de lengüita y ahí me di cuenta de que eso no era para mí. Y pues bueno, desde ahí entendí, bueno, también podríamos platicar la anécdota de cuando fui a ver La Bella Durmiente y salí perdidamente enamorado del príncipe Felipe, mi primer crush, tengo que aceptarlo, a los 8 años. Y pues bueno, algo no cuadraba dentro del contexto de la sociedad en ese momento. Todo lo que fue la época de la primaria, pues sí, tuve mucho bullying. Lamentablemente en aquella época los niños pues siguen siendo exactamente lo mismo, a lo mejor un poco menos ofensivo, o aunque no se tenían cámaras, pues sí se hacía bullying, se hacían comentarios, se hacían discriminaciones, etcétera. Fue una época difícil, pero muy bonita, donde precisamente tengo todavía muy buenos amigos de la primaria y que pues obviamente me ayudaron y crecimos juntos y pues bueno, se fueron suscitando muchas cosas. Luego en la secundaria, mi primer crush, que podríamos decir que tuve, y que era menor que yo, tengo que aceptarlo. Yo estaba en tercer grado, esta persona estaba en segundo grado, y era así como, wow, yo tengo que conocerlo, y bueno, lo conocí, hicimos una muy buena amistad, pero hasta ahí. Solamente éramos amigos, yo no le podía confesar nada porque en aquella época yo no había salido, ni siquiera sabía lo que era o cómo se hacía o cómo se besaba una persona. O sea, estamos hablando de que en aquella época, si bien no era una época de oscurantismo como 1950, 1960, no existía toda esta apertura que hoy ustedes tienen sobre hablar de sexo y cómo es y cómo besar y cómo protegerte. En esa época eran tabús, eran cosas que no se platicaban, que existían, pero no se platicaban. Y pues bueno, llegamos a la preparatoria, donde precisamente en la preparatoria tuve mi segundo crush, no, sería el tercero, porque Felipe fue el primero. Fue una persona que siempre estuvo conmigo durante esa época. Yo de hecho le ayudé a tener muchas novias porque obviamente prefería que tuviera o fuera feliz esa persona, aunque yo solamente lo pudiera ver. Y pues bueno, llegamos a ese punto que yo empiezo a platicar, donde pues decido pedir informes para poder entrar a la universidad donde quería estudiar. Y pues bueno, conozco a esta persona, no mencionaremos nombres como siempre, tampoco le vamos a poner algún seudónimo, simplemente diremos mi primer ex. Ahí lo conozco, comparto mi teléfono y pues era de, pues si suerte te llama, tendrás éxito, si no, no pasa nada. Por suerte me llamó, empezamos a salir, empezamos a andar justo antes de cumplir yo 18 años
Y pues bueno, en aquella época era hablar por teléfono, en aquella época no había, bueno, sí empezaba a haber teléfonos inalámbricos que se les sacaban una extensión enorme. Yo también tuve un celular en aquella época, un teléfono enorme que se le salía una antena, no era el teléfono gris ese enorme que muchos sacaban, porque ese no me tocó a mí. Pero bueno, al final del día era una época que si bien empezábamos a tener celulares, no era la época del día de hoy, que todo el mundo tenía sus mensajes de texto y todo ese tipo de cosas. No, no existían tanto. Y pues bueno, me llama esta persona a mi casa. En aquella época precisamente pues alguien más contestaba el teléfono, ya sea en la sala o en el comedor, y pues porque habían diferentes tipos de extensiones, no es que solamente había en teléfono, entonces contestaban y era, sí, ya cuelga, yo acá contesto, y pues ya, ¿no? La persona colgaba el otro teléfono y tú seguías hablando con esa persona. Eh, en aquella ocasión me llamó esta persona por teléfono para platicar, platicábamos muchísimo, a veces hasta 2 horas por teléfono, y mi abuela decide no colgar el teléfono, escucha toda la plática y solamente en un momento escucho, oh por Dios, ¿qué es esto? Obviamente sentí que el mundo se me venía abajo, no estaba probablemente todavía preparado para esa situación, pero tuve que afrontarla en ese momento. Colgué inmediatamente, ni siquiera me esperé para tratar de explicar, colgué, simplemente salí corriendo y llegué a donde estaba mi abuela. Mi abuela estaba llorando, estaba diciendo, esto es mi culpa, esto es mi culpa. Yo decía, pero ¿por qué es tu culpa? No es tu culpa. Desde siempre he sabido que algo no cuadraba con los demás y pues es mi decisión hacer esto. Es mi decisión poder vivir mi vida, poder expresarme de la misma manera que lo hacen mis hermanos, poder traer a mi novio, así como ellos traen a sus novias, y poder vivir mi vida. ¿O qué preferían? ¿Que yo me alejara y no pudiera vivir? Afortunadamente tuve unos abuelos maravillosos, abuelos que me demostraron mucho amor y que eran, yo digo que nacieron en otra época, ellos estaban muy adelantados, era gente que les encantaba ir en aquella época a los cabarets y tener fiestas en su casa. Y mi abuela siempre me contaba las anécdotas de cuando se iba a Acapulco con todos sus compadres y tenían unas muy divertidas borracheras con todos ellos. Y pues también mi abuela me contó cuando precisamente estuvo en el movimiento de izquierda, donde iba a la casa de Frida Kahlo, bueno, más bien de Diego Rivera en Avenida Altavista, y recogía estos panfletos que después pegaban, y estuvo en todos estos movimientos donde precisamente luchaban contra la opresión, luchaban contra todo lo que estaba establecido, y yo creo que parte de todo ello mi abuela lo entendió y dijo, él es mi hijo, lo amo por quien es, y así lo aceptó mi abuela. A lo mejor doliéndole porque sé que a los padres les duele, sobre todo por el miedo del rechazo que puede llegar a tener la persona con la sociedad. Lamentablemente la sociedad sigue denigrando y señalando a las personas. En mi misma familia sigue sucediendo, afortunadamente pues ya no veo esas personas, entonces no me interesa. A mí los que me interesaban eran mis abuelos y mis hermanos, las demás personas pueden rodar e irse volando. Entonces, pues bueno, se suscita esto, mi abuela me dice, no sé cómo lo voy a afrontar, no quiero que lo sepa por ahora todavía tu abuelo, necesito ver cómo lo voy a hacer. Y pues yo empiezo a platicar con ella, obviamente entre los dos tuvimos una catarsis de llorar, de decir, pues es que yo no sé, yo no pedí venir de esta manera al mundo. Ella lo entiende perfectamente y me da su apoyo. Después tuvimos muchísimas anécdotas porque yo podía llegar con ella y platicar y vivir ese tipo de anécdotas de, ay, pues fíjate que hoy lo conocí, salimos y conocí a su familia no me trató tan bien. Y mi abuela era una persona muy abierta en eso. Posterior, pues yo empiezo a salir con esta persona, empezamos a tener pues una relación de novios.
Y pues era una época muy chistosa porque tú no podías salir, por ejemplo, a una cafetería y tomarlo de la mano porque era, ¡oh, por Dios, se están tomando de la mano! El pecado está con ustedes. Y era así como de, hey, tomé la mano, ni siquiera hice nada, o sea. Y pues sí, me tocó muchas veces que te parara la policía y era así de, ok, jóvenes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Por favor, bájense, bájense, necesitamos revisar sus papeles. Y pues eran situaciones que teníamos que vivir. Y lo comento un poco chusco porque en ese momento pues era preocupante porque te detenía la policía y decías, híjole, me van a llevar preso, ¿qué va a suceder? Y ni siquiera estabas haciendo nada. Pero bueno, afortunadamente todo eso empezó a cambiar en México. Empezamos a tener leyes que nos ayudaban, como la ley de convivencia. En esa etapa yo estaba con la persona del video, de mi primer video, donde precisamente platico cómo llegó yo y a mi vida, esa persona bipolar. Y pues afortunadamente no hicimos nada de eso porque no era la persona correcta. Pero pues bueno, aquí voy a dejar el video para que si no lo han visto lo puedan ver. Todo ese tipo de situaciones que hemos vivido, todo eso que nos ha dado el cómo poder ir saliendo poco a poco hasta el día de hoy, poderte casar con una persona que amas, demostrar tu amor, el poder expresarlo de la manera que ustedes decidan hacerlo, ya sea monógamamente o poliamor, que ahora existen ese tipo de términos que si bien no estoy completamente de acuerdo con ellos, cada persona es libre de hacer con su vida un papalote. Entonces, pues bueno, es poder entender todo el proceso que se ha vivido para que precisamente esa libertad que hoy ustedes tienen se pueda dar, para que ustedes la puedan disfrutar, aprendan a utilizarla para bien, aprendan a levantar la voz, pero aprendan a levantarla de la manera correcta, no insultando, no ofendiendo, porque no es el chiste. No es el chiste convertirnos en lo mismo que hemos exigido que no sea la opresión hacia nosotros. No es lo mismo también el aspecto, más bien no es que no sea lo mismo, sino no está bien que entre nosotros, entre la misma comunidad LGTB, existe ese tipo de rechazo entre el que es muy afeminado, el que es muy delgado, el que es alto, el que es el trans, el que es lesbiana, el que es. Señores, por el amor de Dios, no puede ser que vivimos en una sociedad donde precisamente entre nosotros nos estamos consumiendo y nos estamos criticando y muchas veces somos nuestro peor enemigo. No puede ser posible. Entonces, tenemos que aprender un poco a vivir. Cuento mis anécdotas de cómo yo pude salir de este closet, aunque de una manera un poco chusca, y pues mi abuela y mi abuelo aceptaron a esta persona y podía ir a la casa y posterior yo pude platicarlo con mis hermanos y su comentario de ya lo sabíamos, pues si ya lo sabían, ¿por qué no me decía nada? Es un poco de cómo se pudo dar en aquella época de oscurantismo donde precisamente todavía era ¿qué va a decir la sociedad? Señores, la sociedad siempre va a hablar. Lo importante es que ustedes sepan quiénes son, estar bien con ustedes, estar bien con sus padres, entender que muchas veces no van a lograr entender todo lo que nosotros pensamos o hacemos, así como sus padres tampoco lo entendieron, perdón. Entonces, pues bueno, vivamos, seamos felices, expresemos nuestro amor, expresemos nuestro orgullo, seamos una unión. Muchas veces no se entiende el contexto de la marcha porque muchas veces no se entiende de dónde viene, pero yo creo que podemos entender que somos quienes somos, podemos expresarnos como podemos expresarnos siempre y cuando no ofendamos a los demás. Ofenderlos es una línea muy delgada y yo lo entiendo perfectamente que muchas veces decimos, ajá, pero ¿en qué punto empiezan mis derechos y terminan y empiezan los de la otra persona? Pues simplemente pensemos lo que no nos gustaría que nos hicieran y yo creo que de ahí podemos partir. Y pues bueno, les mando un abrazo enorme, un abrazo muy grande a toda mi familia, porque así yo lo llamo, a la familia que yo decidí tener, de todos mis amigos que también son gays, que son lesbianas. Le mando muchos saludos a Tres Pacos, que es un muy buen amigo, que tiene su canal aquí, que obviamente muchos de ustedes lo conocen porque es súper famoso. A mi amiga Doris, que también ya tiene su canal con su pareja, que ahora vive en Mérida y que es una gran amiga que conocí en Puebla. Flaca, te mando un beso enorme. Y pues bueno, a todos mis amigos que no voy a mencionar todos los nombres porque no terminaría.
De hecho, el día de hoy se me olvidó y lo tengo que aceptar. A mi amigo Toño, te quiero muchísimo, bola de tarado, sabes que te quiero, sabes que fuiste el mejor roomie. Hoy es tu cumpleaños, hoy que estamos, bueno, que estoy grabando este video, es tu cumpleaños, se me olvidó llamarte, mañana te llamo, sé que me vas a odiar, pero sé que vas a ver este video y te vas a cagar de la risa, de que sí me acordé, pero me acordé un poquito ya tarde para poder llamarte. Entonces, te quiero mucho y pues bueno, a todos mis amigos, a Chapoy, que te me fuiste a Guadalajara, pero mendigo vas a regresar y sé que nos vamos a seguir viendo. Y a todos ellos, a Adrián, a Rubén, a Tavo, a Israel, a todos, muchas gracias por ser mi familia. Festejemos esta diversidad que tenemos y esta oportunidad de poder expresarnos y ser nosotros mismos. Y a las personas que nos odian, no nos odien, porque al final del día el odio siempre se regresa. Muchas gracias por todo, muchas gracias por sus comentarios, los quiero muchísimo y pues bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas. Próximamente voy a tener un poquito de dinámicas con otras personas que me han pedido hacer este tipo de videos con alguien más. Ya lo estarán viendo, por eso digo que todavía no sé cómo se va a llamar esta sección y las demás secciones. Pero pues bueno, les agradezco mucho por estar en este canal. Seguiremos platicando de todo ello. Bueno, la relación con esa persona duró 4 años, de la persona que comentaba de mi primer pareja. Terminó, después vino el bipolar, después terminaron, vinieron otros 2, hasta el día de hoy conocer a la persona que es el amor de mi vida. Y pues bueno, así iremos platicando todas estas anécdotas. A mis abuelos los amo y pues están en el cielo, pero siempre los voy a amar. A mis papás también, que están en el cielo, les mando muchos besos. Y a mis hermanos, pues no, simplemente les mando un zape, ¿verdad? Porque pues sinceramente aquí los tengo todavía, gracias a Dios. Y a ustedes que me ven, muchas gracias por todo. Vivamos, aprendamos a vivir en armonía, señores. Este mundo puede ser un mundo mejor si nos amamos, si nos apoyamos y si dejamos de ver la paja en el ojo ajeno. Muchas gracias por todo y que pasen un muy excelente lunes. Bye.